¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo espacio aquí en la Central de Noticias del canal del Congreso de la República. Esto es Escaño 131, un programa que busca difundir, pero sobre todo tratar de explicar y dar a conocer cuáles son las tres principales funciones del Parlamento Nacional, es decir, de los congresistas de la República. ¿Cuáles son esas tres funciones? Legislar, fiscalizar, pero la más importante, quizá la más importante, la de representar. Cuando a los ciudadanos de a pie, a los ciudadanos comunes y corrientes, se les pregunta sobre a qué se dedican los congresistas de la República, ellos suelen responder casi siempre que a legislar y a fiscalizar. Sin embargo, falta aún mayor información sobre lo que es la función de representación. Es decir, cuál es esa relación que debe existir muy estrecha casi siempre entre los congresistas y sus electores, los congresistas y los ciudadanos. A inicios del año pasado, en el 2012, el Parlamento creyó conveniente conformar la comisión especial encargada del fortalecimiento de la función de representación. ¿Qué buscaba esta comisión? Pues precisamente dar alternativas de solución, crear el ambiente necesario, buscar las herramientas para precisamente pues mejorar esta relación que tiene que ser muy vinculante, muy estrecha con los ciudadanos. Ya está con nosotros el congresista Gustavo Rondón, integrante de esta comisión especial para el fortalecimiento de la función de representación. Él ya está listo y va a comentarnos un poco cuál ha sido su experiencia, cuál es el balance ya a un año pues, ¿no?, de conformada esta comisión. Congresista, ¿cómo está? Muchas gracias a Escaño 131, a nuestros colegas. Es verdad, creo que hay que reafirmar que son tres básicas funciones: legislar, fiscalizar y representar. Y esta función de representar, indudablemente que es una función que le hemos trabajado en la comisión, como bien se indicaba, pero que requiere muchos ajustes, o sea, requiere probablemente una mayor presión, una mayor profundidad en cada una de estas actividades. Por ejemplo, nuestra comisión habló mucho de que así como hay una comisión de fiscalización, debería haber una comisión de representación, o sea, para tener un poco la correlación de una actividad con lo que es el quehacer diario, llamémosles así, de nuestro Congreso de la República. También hablamos mucho en esta comisión acerca de implementar mucho más las oficinas descentralizadas. O sea, las oficinas descentralizadas probablemente tienen debilidad, ¿no? Por cuestiones de personal, por cuestiones de implementación y de presupuesto. Entonces son dos cosas que indudablemente requieren su implementación para que podamos tal vez profundizar mucho más esto. Congresista, fíjese, y yo quiero trasladar precisamente de repente ese interés, esa inquietud, ¿no?, de la ciudadanía, porque muy interesante lo que usted planteaba, ¿no?, el de crear una comisión encargada específicamente de la función de representación. Más aún cuando he estado leyendo, tengo datos de que, bueno, si bien es cierto, somos 30 millones de peruanos, pero somos 18 millones de votantes en el país. Es decir, ¿a cuántos peruanos electores representa cada uno de los 100 congresistas que hay en el Parlamento Nacional? Qué importante, qué responsabilidad la de ustedes, ¿no? Tremenda responsabilidad, Perla, porque indudablemente esta función de representación, yo le he llamado siempre el piel a piel con la población. Y es que la población quiere pues indudablemente hacer sentir su voz en el Parlamento, que sus problemas los trate de solucionar a través de nosotros, haciendo las leyes, haciendo las normas, pero que indudablemente si nosotros no alcanzamos a esa cantidad de electores, por ejemplo en Arequipa, mi tierra, son como 1.400.000, ¿no?, de los cuales 800.000 casi votan. Entonces, indudablemente que ahí hay un peso enorme que hay que trasladar y que hay que solucionar. Congresista, usted también mencionaba algo muy importante. Ustedes son, digamos, la voz, pero más allá de una caja de resonancia de las demandas, de lo que la población pida, ¿no es cierto? Son el nexo, de repente también a veces con el Ejecutivo, ¿no? Correcto.
Pero ¿cómo hacer que los ciudadanos comprendan, entiendan que el parlamentario no está de repente, se ha visto casos en los que piden 2 bolsas de cemento para terminar de construir su casa, en el que piden herramientas para su chacra, o en el que les piden a los parlamentarios que les paguen los préstamos, las deudas que tienen con algunas entidades financieras? ¿Cómo hacer para que el ciudadano entienda en realidad cuáles son los deberes de los congresistas para con ellos y que a la vez ellos pueden hacer sentir su voz, ¿no es cierto?, a través de ustedes? Bien que me lo preguntes, es muy aleccionador. Creo que es una pregunta muy inteligente porque nos permite, primero que nada, aclarar a la población que muchas veces nosotros no somos los que realizamos las obras. Yo decía un pensamiento de Terabayasi, ¿no? Errar es humano, cargar culpas ajenas más humano todavía. Y es que a nosotros nos piden el puente, a nosotros nos piden las bolsas de cemento, a nosotros nos piden la realización de muchos sueños. Y eso trae el sinsabor, porque hay una incomprensión. Se presta también para confusiones, para los problemas, ¿no es cierto?, más adelante. Indudablemente. Aparte, por ejemplo, la población nos reclama mucho porque estas cosas obviamente se requieren, quieren que sean una realidad. Pero por eso las oficinas de descentralización que decíamos habría que reforzarlas, tendría que ser en ese contacto, en esa transmisión de deseos, pero a la vez también en esa educación para que podamos indudablemente poder profundizar esa verdadera labor de representación. Te voy a decir algo que es muy importante. Nosotros siempre tratamos de explicarlo a la gente. Nosotros, en el fondo, los representamos, hacemos las gestiones, pero muchas veces el Ejecutivo no siempre nos resuelve estas peticiones. Y la gente, por eso yo muchas veces digo, nos critican porque el congresista no es efectivo, porque no se lleva tal o cual cosa. Y yo siempre les digo, sí lo hacemos, el problema es que las gestiones en el Ejecutivo no siempre son como quisiéramos. Y por eso, no rajen, sino recen por el congresista porque le vaya bien en esta función. ¿Cómo hacer para que en este presupuesto que obviamente se necesita para poder implementar las oficinas descentralizadas y darles un mejor funcionamiento no afecte al presupuesto del Congreso en general, ¿no? ¿Cómo hacer? Bueno, indudablemente que vimos que el Congreso, recordarán, hubo una buena intención, creo, pero que no era tal vez la correcta esta del programa de gestores. Creo que tenía un buen sentimiento, pero creo que ese presupuesto que de algún modo se pensaba con esa intencionalidad de llegar a los últimos rincones puede ser muy bien empleado en las oficinas descentralizadas. O sea, si tú las refuerzas vas a poder llegar a muchos más lugares en tu propia región y obviamente ser el transmisor de esas inquietudes, de esos sueños, de esas esperanzas y de muchos proyectos que podrían ser realidad. Para que la gente que nos está escuchando pueda entender qué es lo que se ha hecho en este año, cuánto se ha logrado avanzar y cuál es la tarea pendiente, ¿no? Bueno, primero yo voy a hablar de la experiencia que tenemos en Arequipa. En Arequipa nosotros trabajamos como bancada por Arequipa, o sea, somos 6 parlamentarios que viajamos a las provincias, nos programamos, inclusive tenemos un coordinador por cada mes de representación, trabajamos mucho con el Consejo Regional de la región, también trabajamos mucho con el CONREDE, que es la Asociación de Colegios Profesionales, y viajamos programadamente a cada sitio y nos reunimos especialmente con los alcaldes, que son de algún modo los portavoces de muchos deseos de la población. Qué importante es articular, ¿no? Sí. Articular el trabajo para poder tener mejores resultados, ¿no? Creo que nuestra labor, has dicho una palabra mágica, también tiene que convertirse en articuladora, ¿no? De mucho de lo que la población quiere, sus autoridades y por supuesto el nivel nacional, lo que puede devolver en obras, en presupuestos, en normas, en leyes, etcétera, etcétera. ¿Cómo usted siente que está representando a su región? Bueno, usted es representante de Arequipa, ¿no? ¿Siente usted que está representando a sus, permítame preguntarle? Yo creo que sí, pero creo que podría ser mucho más, ¿no? O sea, podríamos tal vez ser transmisores de muchos más deseos. Probablemente de un 100%, pues estaremos en un 60%, pero hay que llegar a mucho más, ¿no? Y creo que el reforzar esta función, el que podamos en nuestras oficinas también fortalecer, creo que va a ayudar grandemente ya en
si se quiere, la aceptabilidad, la fuerza que nuestro Congreso debe tener para con el desarrollo de la nación. Congresista, ¿cómo considera usted que se debe hacer para que la ciudadanía entienda esta función de representación y no la malentienda, ¿no? Creo que hay que trabajar mucho aspectos de sensibilización, de capacitación. Yo creo que sí, o sea, el Congreso en el fondo es malentendido, ¿no? Porque la gente obviamente siempre va más hacia la parte material, o sea, hacia las obras, a que le resuelvas el pintado de la calle o el tráfico, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido creo que no queda sino una labor titánica de ir permanentemente educando a la gente en cuáles son realmente nuestros alcances y que obviamente eso pueda ser entendido, pueda ser interiorizado en cada ser humano de nuestra comunidad. Es importante tratar entonces de romper este aparente muro que existe, ¿no?, entre los congresistas y la ciudadanía, que muchas veces pues tal vez no encuentran que su voz tiene eco, ¿no?, en el Congreso. Así, hay que derrotar todo tipo de fronteras, no todo tipo de fronteras. Por ejemplo, yo te hablaba, el contacto del congresista tiene que ser lo mayor posible. O sea, el congresista en sus 5 días de representación, y si es posible ir otros fines de semana, debería estar permanentemente. Deberíamos que tener enlaces de lo que sucede en la realidad también regional. Muchas veces nos absorbe el nivel nacional, nos enfrascamos en los problemas solo de carácter nacional y nos vamos un poco apartando de eso que la población necesita. Por ello es que muchas veces cuando tú llegas después de tiempo, pues te dicen, usted se olvidó de nosotros, ¿no? ¿O qué opina usted con relación a tal problema que probablemente no es una trascendencia nacional, sino regional? Entonces, sí necesitamos reforzar esta función de representación. Congresista, muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa inaugural de Escaño 131, muy importantes sus aportes de verdad, ese planteamiento de pues, por qué no crear una comisión especial encargada de la función de representación, lo ha dicho así el congresista Gustavo Rondón, a quien le agradecemos por su compañía en Escaño 131. Vamos a regresar más adelante con más, una pausa y volvemos. Tu congresista no trabaja solo. Para un mejor trabajo, tu congresista cuenta contigo. Juntos hacemos el Congreso. Aló Congreso, servicio de atención telefónica gratuita del Congreso de la República. Comunícate llamando gratis al 0800-1-7778 de 9 de la mañana a 5 de la tarde y recibe la atención de expertos que te guiarán en todas tus dudas o consultas. Aló Congreso, 0800-1-7778. 99. Hay infracción por alianza de Rorín. 98. 97. Y júrame que por ningún motivo vas a meter. 96. 95. 94. La vida sin ejercicios puede ser una cuenta regresiva. 1, 2, 4, 5, 7. Súmale minutos a tu vida. Cuenta hacia adelante. Si haces ejercicios, puedes vivir más y mejor. Un mensaje del IPD para todos los peruanos.
Regresamos a Escaño 131 y en este segundo bloque tenemos como invitado al secretario general de Transparencia, Gerardo Tábara. Con él, al igual que con el congresista Gustavo Rondón, vamos a comentar y tratar de saber un poco más sobre la función de representación. Él ya está aquí con nosotros y está listo pues para poder absolver todas nuestras dudas referente a lo que es la función de representación. Hola Perla, qué gusto. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Y en primer lugar, permítame felicitarte a ti y al equipo de comunicaciones del Congreso de la República y del canal del Congreso por la magnífica iniciativa de lanzar este programa Escaño 131, ¿no? Sabemos que ustedes, Transparencia, ha trabajado de manera conjunta y muy cercana a lo que es esta comisión especial encargada del fortalecimiento de la función de representación, Sí. ¿no? ¿En qué ha consistido Sí, este trabajo? Sí, efectivamente, mira, Transparencia ve con mucho interés el fortalecimiento de las instituciones democráticas y una institución fundamental es el Congreso de la República. De ahí que nosotros desarrollamos desde hace más de un año el proyecto Parlamento Responsable y Transparente que cuenta con el respaldo de USAID Perú. Y como parte de ese proyecto hemos trabajado con la Comisión Especial de Fortalecimiento de la Representación que preside la congresista Omonte e integra el congresista Rondón y otros parlamentarios y parlamentarias. Hemos estado realizando actividades en Lima y fuera de Lima, en Iquitos, en Piura, en otros lugares, para preguntarnos y preguntarle sobre todo a la población qué esperan del congresista como representante suyo. Y hemos ido encontrando algo que es muy importante y que además varias encuestas lo señalan. Cuando tú le preguntas a la gente qué espera que haga el congresista o la congresista, cada vez tiene menos peso el hacer leyes y cada vez tiene más peso el representarme. Una manera como se expresa esto es porque la gente, por ejemplo, espera que sus parlamentarios estén presentes cuando hay algún conflicto social en su región. La población ve muy mal que cuando hay un conflicto por distintas razones, el parlamentario se ponga, como decimos, de perfil, de costado. No, la gente quiere que se ensucie los zapatos, que se ponga en sus zapatos, que vaya ahí, no para azuzar el conflicto, todo lo contrario, para encontrar canales de comunicación, vías de diálogo, para llevar la voz de la población hacia las entidades que toman decisiones y también para lograr que las entidades que tomen decisiones se acerquen mucho más a la gente. Eso es una función de representación bien entendida. La gente valora mucho a los y las parlamentarias que recorren el conjunto de sus departamentos. Nosotros hemos percibido en nuestras actividades en el interior del país que la gente no ve bien cuando el congresista se queda solamente en la capital del departamento, en la ciudad. No, los congresistas que están yendo a la provincia más lejana, al distrito, al caserío, ellos están siendo mejor percibidos por la gente, por la población, porque sienten que, como tú bien has dicho, se ponen en sus zapatos, ¿no? Y entonces no rompen el vínculo que debe existir entre el elector y el elegido. ¿Qué se está haciendo en la actualidad en esta comisión, ¿no? Porque, por ejemplo, el congresista Gustavo Rondón planteó la conformación de la comisión de representación, ¿no? Que sería, sí, pues muy interesante, ¿no? Sería muy interesante. Yo creo que la comisión ha tenido productos muy importantes. La comisión ha propuesto no solamente la creación de las oficinas descentralizadas, que en Lima no fue bien visto, pero en el interior del país sí es bien visto, ¿no? Pero la gente pide que las oficinas descentralizadas igual no se queden solo en la capital, sino que se muevan por el departamento. Claro, pero eso significa también un tema de presupuesto, ¿no? Eso significa un tema de Podría generar o podría ser visto como mayor gasto, generar un mayor gasto al que ya el Congreso tiene. Sin duda, ahí tenemos un círculo, pues porque los peruanos y peruanas demandamos mucho del Congreso. Hay, sin ninguna duda, un descrédito, una desconfianza sobre el Parlamento bastante grande, hay que superarla, pero al mismo tiempo no le perdonan al Congreso que gaste un sol más.
Yo creo que lo que hay que hacer es mostrarle, primero, que lo gastado está justificado, plenamente justificado, que son gastos transparentes, hay que rendirle cuentas de cada sol y que lo gastado rinde frutos. Y entonces es importante que el parlamentario, la parlamentaria, cuando visita y gasta en trasladarse hasta una ciudad en el interior del país, luego le dé cuentas de los resultados de eso. ¿Qué hizo usted con las demandas que recogió en su viaje? Claro, es que ya hay un tema también que muchos especialistas señalan y que es un tema de recuperar la confianza, la pérdida de confianza y de credibilidad, ¿no? Sí. Y cómo hacer, digamos, hacer que las funciones que pueda tener el Parlamento, como usted bien lo decía, sean transparentes y los gastos sean justificados, sí, ¿no? Sin ninguna duda. Pero además, fíjate, yo creo que esto demanda de una especie de reingeniería en el funcionamiento del Congreso. El Congreso peruano funciona de la siguiente manera, más o menos. 3 semanas cada mes, los congresistas deben estar en Lima para sesiones de comisión, cada uno pertenece a 3 o 4 comisiones y tiene que ir a ellas, y para sesiones del Pleno. Hay parlamentos en la región que funcionan al revés. Sesionan una semana en el mes y el resto del mes están haciendo trabajo en sus provincias. Entonces la gente los tiene más cerca. La gente no tiene esa sensación que tienen muchos en el Perú de que el congresista, una vez que fue elegido, se mudó a Lima y viene de visita a veces. Entonces hay que cambiar también la estructura de funcionamiento, ¿no? Y por otro lado, creo que es importante saber que si bien la función de representación tiene sus propias especificidades y pautas, ¿no? Y hay que mejorar la semana de representación. Hace poco hemos estado conversando con varios parlamentarios aquí sobre eso. ¿Y qué, ¿no? ¿Qué le manifestaban? Y nos contaban, decían? Por ejemplo, sus experiencias. La pregunta que hicimos es, ¿qué hace usted, señor congresista, en la semana de representación? Y entonces la parlamentaria, la congresista Leila Chiguán nos decía, yo visito colegios de Lima y me vinculo con los jóvenes en actividades de capacitación. O la congresista Esther Saavedra nos contaba cómo es que en un año ha hecho 50 audiencias en todas las provincias de su región. La congresista Condori, el congresista Simo, el congresista Tubino visitando en Pucallpa. Nos han comentado las varias iniciativas de lo que hacen con esa semana. Pero es importante también que de ahí se recoja y que haya una retroalimentación, ¿no? Utilizar toda la información que los parlamentarios recogen de repente para, no sé, elaborar proyectos de ley. Sin ninguna duda. Por eso quería comentarte, ¿verdad?, que la función de representación es transversal a todas las tareas del Congreso. Cuando el Congreso fiscaliza, también está representando, porque está fiscalizando a nombre de la población que siente que tal entidad pública no está cumpliendo bien con su tarea. Pero también cuando los parlamentarios propongan una iniciativa de ley, tienen que considerar cuánto eso va a beneficiar a la población. Pero además tienen que considerar qué es lo que la población piensa sobre esa iniciativa de ley. Y entonces puedes aplicar distintos mecanismos. Tú quieres lanzar un proyecto de ley sobre el comercio informal, sobre el transporte, sobre la educación, o el bullying en las escuelas, la salud o el empleo, lo que fuera. Bueno, pues es muy importante que antes de presentar el proyecto te reúnas con los trabajadores, los padres de familia, las madres de familia, las profesionales. Recoger opiniones de los sectores involucrados. Los sectores involucrados, y en el proyecto de ley des cuenta de la opinión de ellos, de manera que tu proyecto viene enriquecido, no solamente con las ideas del parlamentario y sus asesores, sino con las opiniones de sectores sociales. Sí lo hacen algunas comisiones. Muchos lo están haciendo, lo están haciendo muchos congresistas y muchas comisiones. Si eso lo convertimos en una práctica habitual, normal, incluso trasladada al reglamento del Congreso como requisito para un proyecto de ley, yo creo que el Congreso mejoraría mucho en que las normas no solamente sean buenas, sino que las normas tengan mayor aceptación social, mayor legitimidad. Y eso también es representación. Hay otro tema, que es el tema de lo que piensan los ciudadanos de la función de representación, a veces malentendida, como por ejemplo, hay invitaciones a los parlamentarios a inauguraciones, ¿no?, a las llamadas inauguraciones, o llamadas o pedidos a los parlamentarios para que les regalen tales cosas. Entonces, ¿cómo educar al ciudadano? Sí, hay mucho de eso.
Hay mucho, es verdad, hay que reconocerlo, no pretendamos tapar el sol con un dedo. El Congreso tiene mucho que mejorar, muchísimo que mejorar, pero también es verdad que la población tiene que saber qué es lo que puede esperar de sus congresistas y qué es lo que no puede pedirle a sus congresistas. Los congresistas no tienen por qué ser, digamos, no tienen por qué ser los padrinos de todas las promociones de quinto de secundaria o quinto de primaria de sus pueblos, porque entonces junto con el pedido de que sea el padrino viene el pedido de que me pagues la fiesta. Y el congresista es visto como un Papá Noel y entonces reproduces el esquema por el cual a cambio de votos te doy regalos. Y eso es nefasto para la política. O lo que es peor, el congresista termina pidiéndole donativos a la empresa privada para poder satisfacer estos pedidos y entonces eso no está bien. Falta información entonces sobre lo que son deberes, derechos y obligaciones de ambas partes, tanto del Parlamento como de la ciudadanía. Sin duda, tenemos que recomponer la relación entre el Parlamento y la población. Y esa es una responsabilidad compartida. ¿Cómo hacerlo? El principal esfuerzo tiene que estar en el Congreso, de eso no me cabe duda. El principal esfuerzo está en el Estado y en este caso en el Congreso. Transparencia ha producido material con apoyo de esta Comisión Especial de Representación, afiches y videos que han estado siendo transmitidos por este canal del Congreso que explican qué es lo que puede y lo que no puede hacer un congresista por ti, qué es lo que debe y lo que no debe hacer un congresista por ti, que terminan con una frase que yo creo es un llamado a la población. Exige a tu congresista solamente lo que puede y debe hacer por ti. No le exijas otra cosa. Eso significa, ojo, exige, vigila, estate atento, participa, pero no pidas aquello que no se puede hacer. También valdría la pena decirle, sobre todo en épocas electorales, a los candidatos, no prometas aquello que sabes que no está en tus manos, claro, porque entonces se viene. Entonces yo creo que sí, que efectivamente mejorar la relación del Congreso con la población y la labor de representación supone una tarea de reeducarnos unos y otros, y creo que ahí este programa que ustedes han lanzado ahora puede cumplir una tarea muy importante. Transparencia está plenamente dispuesta a seguir colaborando en ese camino, ¿no? Ya para finalizar, ¿no? ¿Qué tan cierto es eso o qué tanto engloba eso de que los congresistas deben su escaño a los electores, a los ciudadanos? Bueno, es cierto en gran medida, ¿verdad? Los congresistas están ahí para representar. Toda autoridad que es elegida representa a los electores. Y para hacer la voz, obviamente. Y para hacer la voz, sin duda. Lo que la gente está esperando es que quien viene al hemiciclo, cada vez que hable, esté pensando en lo que la población quisiera que él diga. No tienen un mandato imperativo, es verdad, pero eso no puede ser entendido como la ruptura del vínculo entre el elector y el elegido. Ese es un vínculo que no se puede romper, ese es un vínculo que no se termina en el ánfora. Ese es un vínculo que tiene que renovarse permanentemente a lo largo de los 5 años, y para eso uno puede encontrar distintos mecanismos para mantenerse en contacto y en relación permanente con la población, con los electores, con unos y con otros sectores. Muchas gracias. El tiempo nos gana. Muchas gracias otra vez por habernos acompañado en este programa inaugural. Agradecemos al secretario general de Transparencia, Gerardo Tábara, y también al congresista Gustavo Rondón por haber estado con nosotros en este programa inaugural de Escaño 131. Yo me voy, no sin antes pedirles que cualquier duda o sugerencia u opinión, por favor, al correo que aparece en pantalla. Esto ha sido todo entonces y hasta la próxima.